Bien, bienvenidos sean todos a esta primera edición de Perípatos Cine. Hoy para hablar conmigo sobre películas, a mi derecha tengo al cineasta crítico Edgar Roca, amigo cofundador del Círculo de Críticos de Caracas, o del nuevo Círculo de Críticos de Caracas. Cineasta también, trabajando ahora en su segunda película, ya tiene la primera en cartelera casi todo el año estuvo. Y a mi izquierda, mi buen amigo y colega Rancés Delgado, compañero en todas las premieres a las que asisto desde que soy crítico de cine hace unos 2, 3 años. Del comentario de una ama de casa. Sí, para la visión casera. Exacto. Bien, hoy vamos a hablar de dos películas que están en cartelera en este momento, que todos los aquí presentes tuvimos oportunidad de ser invitados para ir a ver y que bueno, vamos a estar discutiendo nuestras opiniones y pareceres al respecto. La primera de esta película es la adaptación cinematográfica de la novela Eso, en inglés It, del afamado escritor americano Stephen King. It ya fue llevada a la televisión, a la pantalla chica en el año 1990 en una miniserie de solo 2 capítulos que fue muy famosa. Para mi sorpresa nunca fue adaptada después de eso. Sé que hubo intentos y bueno, esta película es el producto de esos fallidos intentos. Esa versión no puede ser muy fiel a la novela original, porque la novela original es muy difícil de adaptar. Y bueno, finalmente se decidió ser adaptada hace recientemente. Tengo entendido, no lo he podido confirmar, discúlpeme si me estoy equivocando, que los que propusieron llevar al cine esta nueva adaptación son los hermanos Duffer, que son ahorita famosos justamente el día que estamos grabando este podcast. Se está estrenando la segunda temporada de la serie Stranger Things, que por decirlo de alguna forma, es la serie que los hermanos Duffer salieron a hacer cuando no les dieron los derechos para hacer It. Y como tal, es un tributo a Stephen King, de eso lo haremos al cierre. Cuando Stranger Things fue un éxito, entonces el estudio, creo que fue Warner, si no mal recuerdo ahorita, decidió entonces ver ante el éxito de esta serie, se animó y cogió el coraje que necesitaba para rescatar del tintero la idea de adaptar nuevamente It ahora a la gran pantalla, con mucho más presupuesto de lo que contó la serie original del 1990 y tratando de ser más fiel a la novela original. El director original que había sido contratado era Cary Fukunaga, que saltó a la fama en 2014 por ser el director de toda la primera temporada de True Detective, serie original de HBO. Muy buena primera temporada, lamentablemente no así la segunda. Y mucho de ese éxito se le atribuye a la excelente dirección de Cary Fukunaga. Finalmente, Cary Fukunaga se salió de la producción de It por diferencias creativas con el estudio y trajeron al director argentino Andrés Muschietti, o Andy Muschietti, que había saltado a la fama por un cortometraje llamado Mamá, hecho en español, que fue visto en YouTube, lo vio entre otros Guillermo del Toro y le dio dinero para hacer un largometraje y así nació la película Mama, del año 2013, si mal no recuerdo. Y con solo esa película en su haber le dieron un dineral para hacer Hora It. Y bueno, el trabajo está en cartelera, pueden ir a verlo. Y para discutirlo ahora le doy la palabra para emitir su primera opinión a Rancés Delgado. Rancés, ¿qué te pareció It? Sinceramente, y yendo directamente al grano, a mí me pareció una película tremenda en el sentido de que se nota el presupuesto y se nota la inversión en efectos y en actores, incluso que no son actores, diría que muy famosos, pero sí son muy talentosos, sí se les notaba casi todo. Una de las cosas más rescatables de la producción. Pero en líneas generales me pareció un experimento más o menos mediocre. Es decir, que a pesar de que tenía todos los recursos posibles para esta adaptación de Stephen King, no logró dar con el objetivo, que incluso creo que en la serie original de los 90 está muchísimo mejor hecha. No sé, el presupuesto de la primera, que debe ser infinitamente inferior, pero con respecto a la segunda me pareció que flojeó en eso. Cae en muchos clichés. No sé, o sea, develo mi ignorancia al decir que yo no me he leído el libro, por ejemplo, pero no sé si en el libro los personajes adultos sean todos como son en la película, que además son todos como eh, extrañamente aberrados, todos los papás de los, Sí. de los chamos. Los únicos normales parecen ser los niños. Sí, y cosa que me parece súper extraño, porque si tienes una familia así, un entorno así, es imposible que seas un chamo más o menos normal. Y pero de lo rescatable, rescato el maquillaje, efectos especiales, tiene cosas espectaculares con Pennywise.
Y otra cosa es el ritmo de la película, me pareció súper acelerado, parece de verdad un tributo a los 80 y a su ola de cocaína desaforada. Y no había chance como de calmarse en la película, era un evento tras otro y no se detenía, no se detenía. Creo que cansó un poco, por lo menos a mí. Habrá que ver qué nos traen para la segunda entrega. No sé si alguien, bueno, aquí Sí, alguno agregará más. esa es otra cosa. El que debía haber mencionado, la novela original de It es una novela de 1000 y pico de páginas. No 1000, 1000 y pico, 1300, 1200, una cosa así. Muy difícil de adaptar, escrita en 3 tiempos históricos distintos. Bueno, básicamente 2, pero hay algunos otros tiempos por ahí. Y esta primera película es solo uno de esos tiempos. En la novela están todo el tiempo saltando de una temporalidad a otra. Es los años 50 y los años 80, es la infancia de los protagonistas y luego la adultez. Sí, creo que eso pasaba también en la serie. En la serie sí En la serie están mejor saltan. logrados los dos De tiempos. hecho, la serie arranca con el presente. Exactamente, y va al después pasado. va al pasado para explicar. y vuelve al presente. Aquí, en esta película, tomaron una decisión que, en términos de producción, la entiendo. Es una decisión con la que no estoy necesariamente de desacuerdo. Que no quiere decir que me haya gustado, pero me parece que es una decisión sensata de contar solamente un periodo. Y la producción tomó otra decisión. En vez de ser en los años 50 la infancia y en los Claro, años en los 80 la adultez, 80 es y en los to- años 80 la infancia Exacto. y en la actualidad la La adultez. adultez. Que va a ser la siguiente película que será para dentro de 2 años. Y esta película que está en cartelera ahorita fungió como piloto. Es decir, si esta película era un fracaso, no íbamos Claro. a ver nunca Sí. una segunda parte. Afortunadamente fue Digo afortunadamente porque aunque yo podría estar más o menos de acuerdo contigo, Rancés, en al menos muchas de las cosas que dijiste, igual quiero ver la segunda. O sea, igual Claro, voy sí, a a ver, verla, como buen millennial quieres ver cómo cierra el ciclo. pues. Pero sí, no, vale, es tremendo experimento y me parece que a pesar de que es la segunda película de este argentino director, la segunda película en Hollywood, me parece que está súper bien realizada. Claro, yo digo, pudo haberlo hecho mejor, pero no es que sea en sí mala. Me pareció como floja la película en algunas cosas. Hay unos planos flojos, hay otros sí que son como más atrevidos. Hay una escena cuando están proyectando una película en un garaje que me parece que la dirección ahí es bastante buena. Claro, la puesta de arte es genial, la fotografía es pasable, es decente. Y es lo mínimo que se espera. Pues. Exacto, las actuaciones son bestiales y bueno, en donde flojea es la trama, en ritmo y profundidad algunas veces en algunos personajes que sí haría un poco más de falta. Ustedes dos vieron, Edgar. la versión de los 80, la miniserie de televisión. La miniserie de televisión sí la vi. Ojo, debo tener 20 años que no la he vuelto a ver. Hubiese sido ideal haberla visto ahorita, recientemente. De hecho, incluso voy a hacer un mea culpa. Ninguno de los 3 aquí ha leído la novela y yo me lo propuse. O sea, yo pedí prestada la novela Yo vi el libro. en febrero. Le tomé fotos al libro, andaba con él para arriba y para abajo y no me pregunten por qué. Ahorita estoy muy flojo con la lectura. Al final no lo leí y lo devolví sin haberlo leído. Entonces, bueno, tuve que depender de la película para verla. Entonces, bueno, tengo ese plomo en el ala y... Como ese bache. Sí. Pero es que tú sabes que en ese sentido, yo siento que no son baches la cosa, porque es que la literatura es una cosa y el cine es otra cosa. Son cosas muy distintas, entonces seguramente es muy distinto el libro a la miniserie y también es muy distinta a la película a la miniserie. Ojo, la miniserie de los 90 creo que fue nada que yo haya visto, salvo la primera adaptación de La Mujer de Negro, de los años 80, por cierto, que me haya aterrado tanto como Sí, me aterró. O sea, a mí It me arruinó la preadolescencia. O sea, yo después casi que no podía llover y quedarme solo, una cosa así, porque o sea, para mí fue medio traumático. Ni Freddy Krueger, ni Drácula, ni Viernes 13 me generó a mí los traumas que me generó It. Tengo amigos que odian los payasos por It, por ejemplo. Exactamente. Sí. Tengo un par que conozco así que los odian y todo viene de la miniserie. Ah. Ahora, yo creo que Rancés está súper violento esta mañana con Viene de con viajar en It. el metro. Sí, Vengo del exacto. metro y digo como Sí. una hora en el metro, qué insoportable. Yo no lo consideraría un esfuerzo mediocre. A mí me parece una película lograda que cumple lo que busca. Además, yo no sabía lo de que detrás de este proyecto estaban los hermanos de Stranger Things, los creadores. Bueno, la intención... porque tiene mucho de Stranger Things. La intención original, de hecho, es que Stranger Things es un tributo Sí, a los 80. a los 80 / a Stephen King. Ujú, Exacto. sí, O sea, claro. toman muchas cosas de Stephen King. Ellos han confesado su admiración. De hecho, la fuente en la que está hecha los títulos de comienzo de la serie está inspirada en la fuente con la que se escribieron los títulos de las novelas de Stephen King. Exacto, sí.
Pero ellos al final no trabajaron en esta película, pero fueron como los rebotaron. Fueron los que rescataron la idea de hacerla. Claro. Y con una visión, esa visión de creadores, ya con una serie que es exitosa, que ya tiene, que la segunda temporada la vamos a ver desde a partir de hoy, este momento que se está grabando el podcast. Una película que costó ¿cuánto? $80 millones. Costó unos buenos reales. Sí, pero ya lleva casi 700 millones de dólares recaudados. O sea, como negocio funcionó. Como negocio funcionó. Como objetivo, cumplió el objetivo. Y en crear interés en el público, en ir a las salas, y en un país como Venezuela, por ejemplo, también tiene más de 500,000 de espectadores. Tiene, creo que cerca de 600,000 espectadores. Sí, está en el top 5 de la cartelera nacional desde septiembre. Entonces, una película que a mí me parece... eso es aquí, como dices tú. Y me parece muy pertinente, muy acertada la apuesta, o la apuesta, mejor dicho, a ese ritmo, por ejemplo, super cocaína que tú mencionas, que a mí me da risa, pero que yo lo acepto y lo aplaudo, porque también son los tiempos que corren. La gente la gente ve, y además siempre lo digo en las clases, hay 3.000 millones de vistas a un videoclip que se llama Despacito, de un reggaetonero, de un Daddy Yankee con Luis Fonsi. Sí. Entonces la gente está como acostumbrada a las cosas rápidas, a las cosas cortas. Entonces te va a meter una cosa de 1 hora y media, por lo menos házmela rápida para disfrutarla. Y creo que ahí radica también el éxito en la pertinencia que tiene socialmente a cómo estamos en el mundo actual, pues. Claro. Bueno, citando a Saviano, la economía mundial se mantiene con las rutas de distribución de cocaína. Y creo que es que claro, el cine obviamente es un producto para irlo a disfrutar y no van a pasar mal rato viendo la película. Eso. Claro, no es que van a salir a qué bodrio vimos, no. O sea, me pareció una buena película. Ojo, floja. Que es un mal de las adaptaciones de Stephen King. O sea, con pinza uno puede escoger las adaptaciones de Stephen King que sean buenas. Está, Carrie, que es la primera novela de Stephen King, la histórica del año 76. Que ya tiene un remake. Porque ya tiene hasta un remake, o una segunda adaptación. Exacto. La original es de Brian De Palma, que fue un exitazo. Y luego tienes The Shining con Stanley Kubrick, que a Stephen King, mucha gente dice que es una muy buena película, pero mucha gente dice que no es una muy buena adaptación. Sí. Y entonces hay gente que sostiene que justamente la única forma de adaptar bien a Stephen King es separándose del material original. Eso yo crecí oyendo eso de los lectores de King, ¿no? Y de hecho a King no le gustó The Shining por el tratamiento que le da Stanley Kubrick al personaje que termina interpretando Jack Nicholson, pero eso es harina de otro costal. Yo creo que esta es, por lo menos en mucho tiempo, la mejor adaptación de King, independientemente de que nos guste o no. Uh-huh. Es la mejor adaptación de King en mucho tiempo. Y ojo, creo que era muy difícil, porque yo creo que, y aquí voy a emitir yo mi opinión, que a mí, igual que Rancés, a mí me molestó el ritmo acelerado, porque yo la sentí como si yo estuviese agarrando un libro donde cada página es un catálogo, es una foto de cómo asustar a un niño, y entonces me lo estuviesen pasando así rápido. Uh-huh. O sea, cuando está generándose un susto y yo estoy asustándome porque, mira, el payaso está detrás de la tubería. Ahora el papá está pegándole a la niña. Ahí está el payaso otra vez. Mira, ahí está el payaso en una bicicleta. Ahí viene el niño y está oyendo voz. Ahí está. O sea, era como que no me dejaban chance de asustarme. Para que vean a qué me refiero. En la Jurassic Park original de Steven Spielberg, una película de 90 y pico o 100 y pico minutos, los dinosaurios solo salen en 15 minutos de toda la película. Y es posiblemente la película de dinosaurios más famosa, definitivamente la más exitosa de todas y posiblemente la más conocida también. Y los dinosaurios solo salen 15 minutos. O sea, no es una película de dinosaurios o de monstruos convencional. Mientras que en It, siento que a veces la película es Pennywise el payaso and company. O sea, es todo el tiempo. Y a mí no me dejó crear atmósfera. O sea, yo no me terminaba de recuperar de un susto cuando ya el otro. Entonces llegué a un punto en que me saturé, como si fuese azúcar, uh-huh, comiendo así de un tarro, como un niño desesperado. Entonces llegué a un punto en que llegó un punto en que me aburrí de los sustos, que no dejaba de ser interesante la historia, pero luego también, al igual que Rancés, a mí los personajes adultos me parecieron de un patético, de un caricaturesco que me fastidió. Y como, no sé, me imagino que como yo tengo formación de científico social, llegaba un punto que yo decía, es imposible que un niño salga así de bueno con unos padres así de malos. Porque de hecho, fíjate, el niño que es bully tiene un padre que es tan patán como los demás padres. Y el niño es en proporción igual de patán que el padre. Los demás niños son de una inocencia y de una candidez y de una bondad que tú decías, oye... Bueno, no sé, a mí me hizo ruido. Bueno, esto me lleva a dos cosas. Yo recuerdo que cuando salimos de la función,
íbamos con Nelson Acosta y les pregunté que si me aceptaban el comentario o la idea que me pasaba por la mente de que esa película, más que de terror, porque mucha gente ni siquiera le dio miedo, muchos me han dicho, no, a mí no me dio miedo It en lo absoluto. Ah, exacto. Por ejemplo, pasa, lo he escuchado de varias personas. Es una película sobre la familia. Sí, exactamente. ¿Sabes? Hay un trasfondo allí que es interesante sentarse y reflexionarlo. No digo en este podcast, pero sí reflexionarlo cuando la encaras, ¿no? Cuando la vas y la ves, porque es interesante esa propuesta que tú dices y esa diferencia que puede ser como rara de padres tan terribles y hijos tan cándidos. Pero es posible que alguno de nosotros tenga padres tan malos y seamos estas cosas tan esplendorosas que somos. Sí, bueno, capaz y sí, pero a mí me hacía ruido, ¿no? Entonces, los niños me resultaban complejos, interesantes, atractivos. La relación con su entorno, no. La relación con su entorno me resultaba a veces inexistente, a veces absurda o a veces en lo más mínimo interesante, porque los niños entre ellos, los niños protagonistas, el Losers Club, como lo llaman ellos, el club de los perdedores, entre ellos como grupo aislado, que esa es otra cosa, es una relación que quizás ameritaba una película más larga o quizás una miniserie original y terminaba haciendo Stranger Things en vez de haciendo It, ¿no? Pero, claro, yo creo que el problema aquí de origen es el material fuente. Es una novela de 1000 y pico, 1100, 200, Tienes que podar páginas. mucho. Sí. Había que podar mucho. Incluso la novela original tiene cosas que son intransferibles al cine. Intransferible porque tú no puedes poner a un niño que te actúe eso, tendrías que hacerla animada, una cosa así, y le resultaría desagradable a un montón de personas. O sea, para que me den una idea y me disculpan, es otra cosa que yo he hecho al principio, este podcast va a estar lleno de spoilers. En la novela original hay una pequeña orgía entre los niños. Imagínate. Entonces, ¿cómo tú pones a un niño de 11 años a actuarte una orgía? Con los códigos morales actuales. No, y con los códigos morales casi que de cualquier época de la modernidad, incluso, ¿cómo pones tú actores caros a actuarte una orgía y que no sea los 120 días de Saló o la Calígula o no ya abiertamente una porno, ¿me entiendes? Claro. Entonces es muy difícil. Ningún A-lister de Hollywood te va a aceptar eso. Entonces hay cosas que tienes que excluir, cambiarlas por otras. Ojo, mencioné el caso más extremo, pero hay otras cosas. Sin embargo, ahora eso también me lleva a pensar, que era el otro punto que tenía, que leí que Stephen King estaba muy conforme con la adaptación y que le había gustado mucho la película. Entonces, no sé si es porque le pagaron muy bien. Y bueno, me pagaron muy bien, me cae bien el director y los productores, vamos a hablar bien de la película. Como cuando Lucas porque por ejemplo le gusta. Le pagaron muy bien por la adaptación de La Torre Oscura y no le gustó. Exacto. Por ejemplo. Entonces, no, es porque le gustó el acabado. Una cosa que además hay que dejarlo aquí claro, Stephen King, yo lo valoro cada vez más de 40 adaptaciones cinematográficas. Sí, es un monstruo, un tipo que es un prolífico increíble. Sí, increíble, y eso es y además de todo tipo, importante. Porque se lo conoce por sus historias de, entre paréntesis, terror, entre comillas, terror, pero en realidad tiene de todo, de Shawshank Redemption, Claro. Sí, claro. que es una de las películas más queridas desde el año 94, es originalmente un cuento corto de Stephen King, y no tiene nada de terror, es una historia de esperanza. Vaya, la película es más larga que el cuento. Y este universo de La Torre Oscura, que también es una cosa como que quiere ser como de superhéroes y de ciencia ficción, y es una mezcla de cosas, ¿no? Y terror también. Ha terminado siendo el hilo subterráneo conductor de todas las novelas de King. O sea, resulta que todas las novelas de King están conectadas vía La Torre Oscura. Lo leí, o sea, La Torre Oscura es como la tramoya. Exacto, el fondo del universo King. A él no le gustó, pero debe ser por eso, porque lo quiere tanto, eso, es tanta la inspiración, está tan vinculado que no le gustó, pero a mí me gustó La Torre Oscura. Fíjate, a mí no. Pocas veces me pasa que cuando una película tenga 5 minutos ya hay una parte de mí que dice ya, al final ya. Y con esta me pasó. Y no puede ser una cosa también del vicio de el conocimiento que tienen ustedes sobre King. Yo me declaro aislado. Ignorante. Yo te digo, yo nunca me he leído King completo. Yo tampoco. Yo he empezado 1 o 2 novelas de él y nunca las terminé. Pero han visto más películas de King que las que yo he visto yo, se lo puedo asegurar. He visto, no incluso sé. adaptaciones, Red Rose, me acuerdo, que no me gustó mucho tampoco. Ahorita hay 2 en Netflix, está 1922. Y el juego de Geralt. Está el juego de Geralt, que ha sido un éxito también. Netflix está contenta con esa adaptación, o sea, la han visto mucho. No, pero la metí en la lista. Mi infinita lista donde veo uno, saco una y meto 10. Exacto. Bueno, yo, como les decía antes, la película, yo creo que la palabra que yo debería usar es decepcionante. O sea, yo esperaba algo mejor, pero, ojo, decepcionas es porque yo estaba esperando muchísimo
y no alcancé a eso, pero no es que no me gustó, no es que me molestó, sino que, mira, cumple su función, está mejor hecha que en términos de calidad de producción. Pero ahora en cartelera. Pero, mira, por ejemplo, no me asustó en ningún momento. No me produjo susto. No estás tenso durante toda la película. No me puse tenso, esa es otra cosa. Aquí hay una... Y eso yo no la vi con Rancés, fíjate, la vimos como con una semana de separación. Ojo, es una prueba piloto. Cuando fui al estreno, me fui con una amiga que es fanática de King. Se ha leído, yo no sé, de 40 novelas de King, ella se ha leído 25, una cosa así. Entre ellas It, y la ama. Ella no le gusta la miniserie de los 90, dice que está muy mal adaptada. Ella en general considera que casi nunca ha sido adaptado bien. Y ella también salió medio decepcionada. O sea, ella no... O sea, ¿tú no recomendarías la película? No, sí, ahí está la cosa. Sí la recomiendo. O sea, sí, la contradicción humana. Si tengo que votar como se vota en Netflix, o si tengo que votar como votaban Roger Ebert y claro, Jim Siskel, con un pulgar arriba, un pulgar abajo, tengo que votar con el pulgar arriba. Pues yo sí la recomendaría. Creo que a un gentío sí le va a gustar, pero a mí me decepcionó. O sea, yo me esperaba más. Estoy ansioso por ver si en la segunda parte... Yo creo que, entre otras cosas, mi primer crítica es el ritmo. O sea, no dejan que me asuste, no dejan que una... trama, es que son muchas subtramas, que claro, en 1000 y pico de páginas te da chance. Capaz si tú haces una miniserie de 6 temporadas, fino, queda perfecto. O una película de 90 y pico o 100 minutos, quizás tuviste que acelerar muchas cosas. Pero la película está bien hecha. Entonces yo tengo que admitir que está bien hecha, que tiene muy buenos efectos especiales. El payaso lo hace muy bien. A ustedes dos que no les gustó, Skargar. Yo les propongo un reto, les hago un reto público acá. A ver. Que además lo hago con los alumnos de la clase de crítica acá en Low Cap. Que si yo les pregunto una imagen de la película que se les venga a la mente, que les quedó, una imagen, descríbanla. Pueden describirla, que les haya gustado. Yo tengo la mía. Después que ustedes digan la suya, yo digo la mía. Mira, una imagen, así sea un plano, sea una secuencia, sea un diálogo, algo de la película que tú dices, cada vez que piensas en It, sabes, en la mente te pasa siempre, o al menos a mí me pasa, cuando pienso en una película, siempre hay la imagen más poderosa, o el momento más poderoso, o el que más me haya marcado, es lo que yo recuerdo cuando estoy hablando de la película. ¿De tú la tuya, Rancés? Yo pienso la mía. Así, a vuelo rápido, recuerdo... O sea, que está muy bien lograda esa escena, la escena de la chama en el baño, cuando empieza a salir sangre del inodoro. Me parece que es genial, es una de las mejores partes de la película. Primero porque como que te lo asomaban, pero que saliera tan rápido y tan de repente me pareció atractivo y como que te envuelve en la pantalla. Si lo ves en un buen cine, obviamente te envuelve toda la imagen y parece, incluso podrías llegar a decir que está ahí casi, me parece todo manchado también de sangre. Sebastián. Mira, yo creo que en las escenas de la primera vez que ellos se enfrentan como grupo con Pennywise en la casa, otra cosa, a mí me gusta, esto es una cosa que me gustó, para que no digan que estoy todo el tiempo negativamente hablando, me gusta que asusta de día. Es decir, un recurso gótico tradicional es asustar de noche, porque la noche nos intimida, porque somos animales diurnos, ¿no? No somos como los murciélagos o los ratones. Y el hecho de que la película pone al payaso en la calle de día y los niños lo ven de día, me gusta porque nosotros que vivimos en la gran ciudad moderna, entonces podemos pensar que somos inmunes al miedo del pequeño pueblo porque vivimos en la gran ciudad. Pero el hecho de que It aparezca en las calles de día, Pennywise, perdón, eso me gustó. Y entonces las escenas cuando ellos se enfrentan por primera vez con él, contra Pennywise, y descubren que si no le temen, él se debilita. Y creo que le clavan una flecha, una lanza por la cabeza y se la atraviesa. Y él, Pennywise todavía ahí, o sea, ellos le ven una debilidad, pero él todavía no está derrotado, sino que me agarraron y se quita la flecha y se va. Esa imagen me gustó. Como todas las veces que aparece alrededor de la casa, que ellos lo ven con los globos y tal. Pero como te digo, ninguna de esas escenas logró asentárselo en la cabeza porque luego venía otra, y luego venía otra, y luego venía otra, y luego venía otra. Bueno, a mí me atrapó en el momento en que como la forma como desaparece el hermanito menor de uno de los chicos. Que además, de la película. Conmigo funcionó la venta de la película, porque es que ese se supone, me imagino que todos los encargados del marketing, es el gancho. Claro. Y bueno, yo seré un público muy, muy genérico, muy masa, y a mí me atrapó eso. Me dio tanta, además que uno tiene hermanos menores, yo soy un hermano mayor, te agarra hasta por la parte psicológica. Y tienes una hija de casi la edad. Exacto, una hija pequeña. Entonces, ese momento, como ese niño, que además es súper tierno, toda la secuencia, jugando con su hermanito, persiguiendo el barco,
desaparece por It. Me marcó y me atrapó por el ahora resto que de la película. Ahora que la mencionas, a mí esa escena me gustó mucho y cuando la vi yo dije, uy, esta película va a ser buenísima. Y ya. a partir de ahí fue abajo. Y fíjate, no la registré como la mejor. Fíjate que no, ni siquiera me pasó por la cabeza cuando y nos te digo dijiste que puede ser una cosa hasta la estrategia de marketing porque he visto hasta memes de la Claro, parte de sí, que, sí. ¿sabes? Juegan con la cosa de los animalitos. Pennywise. Sí. Le dice un al niño que y le da los datos. El teaser poster de la película, Exacto, esa escena. es esa escena. Y también la misma escena de la miniserie de los 90 también es usada, famosa, del año 90. También la escena del payaso en la cloaca, hablándole al niño, también hay muchos memes. Creo que hay la misma cantidad ya de memes, tanto de la del 90 como del 2017, con la misma escena que es icónica, pues, como la escena más icónica de la película. Fíjate, la estoy llamando icónica y no me vino a la cabeza cuando pensé. Y efectivamente, ahora que tú lo dices, podría decir que es la mejor escena. Exacto, sí, la mejor secuencia. La mejor secuencia de la película posiblemente lo sea. Bueno, vamos a experimentar con varias formas de votación. Primero, con tipo Netflix, tipo Siskel and Ebert, pulgar arriba, pulgar abajo. Edgar, ¿la recomiendas un pulgar arriba? Sí, pulgar arriba. ¿Rancés? Hay que verla pulgar arriba, sí. Bueno, y yo igual, pulgar arriba. Entonces ahí, ya tiene 100%. Si fuésemos Rotten Tomatoes, ya tendría 100%. Pero si nos vamos del 1 al 10, yo le daría un 8. Si nos vamos del 1 al 10, yo le doy 6. Yo la pondría 5,5 del 1 al 10. Números enteros, por favor. 6. Okay. Sí. Yo siempre me siento como Carmen Victoria Pérez, porque siento que regalo nota, que soy demasiado... No, yo igual regalón. yo tengo mis 10 por ahí que nadie me entiende, así que no te sientas culpable por eso. Todos tenemos un punto débil. Soft spot, como dicen en inglés. Bueno, entonces eso ha sido todo por It. Definitivamente la película vale la pena verla. A mí no me asustó como me asustó la miniserie original. Ojo, evidentemente la miniserie la vi de niño o de muy joven, pues. Incluso ahí me asustó sin haberla visto, solo cuando me la contaron. Y ya después cuando la vi, completó el trabajo. Tengo 20 años sin verla, pues mínimo. Es posible que si la vuelvo a ver ahora me va a parecer muy trucha, muy barata, muy de televisión señal abierta, muy bajo presupuesto. Posiblemente, no lo dudo. Pero tengo un muy buen recuerdo de ella. Y esta adaptación está mejor hecha, mejor adaptada, con todos los defectos que he estado señalando. En este caso concuerdo mucho con Rancés, pero la película vale la pena por más y que le dé un 6. Hay que verla y estoy expectante por la nueva entrega que vendrá en un par de años. Vamos a ver si ahora hay actores de primera que quieran trabajar en esta segunda parte y a ver si tiene un ritmo diferente que de repente sí me gusta más. Eso ha sido todo por It. Y ahora vamos a hablar de la segunda película del día, una película de estreno más reciente. Su director nos pidió, me incluyo, a todos los críticos que la pudimos ver con anterioridad, que la comentásemos pero no la spoileáramos. Aquí lamentablemente, como estamos haciendo esto ya 3 semanas después de su estreno, creo que es imposible hablar de esta película sin hacer spoilers. Si no... va a quedar muy chusca la reseña, va a quedar muy incompleta, solo vamos a estar reconociendo valores de producción y vamos a quedarnos hablando así de cosas muy etéreas. Y es la nueva película del canadiense Denis Villeneuve llamada Blade Runner 2049 o 2049 como dicen los gringos, simplemente Blade Runner 2049. Me disculpan el juicio de valor con lo que voy a decir ahorita en esta introducción, pero la secuela que nadie pidió del clásico de 1982 de Ridley Scott, una en particular de mis películas favoritas de la vida, que es Blade Runner, una película que fue un fracaso de taquilla y no fue sino hasta 10 o 15 años después que Warner recuperó su inversión original, sobre todo gracias al home video y a sucesivas reposiciones en salas de cine, pero que eran más como promocionales que negocio. Esta secuela se venía hablando de ella ya desde 2012. A mí la idea siempre me espantó. No quería que la hicieran, no querían que la hicieran. Solo recuperé un poco de ánimo cuando me enteré que había sido contratado Denis Villeneuve para hacerla, porque acababa de ver sus 2 películas más recientes para el momento en que me enteré de la producción. Me habían gustado muchísimo y además cuando supe que iba a trabajar con el director de fotografía de sus últimas 2 películas, que es el británico Roger Deakins, me emocioné todavía más porque Roger Deakins me parece una de las injusticias de la academia, muchas veces nominado, jamás premiado, uno de los, si no quizás el mejor cinematógrafo hoy en día en Hollywood, un verdadero maestro de la imagen, de la composición y de la narración visual.
Cuando supe que ellos dos estaban trabajando en la película, recuperé un poco el entusiasmo. Sin embargo, ya las semanas anteriores a su estreno estaba muy entusiasmado por verla. Y bueno, para hacer la opinión general, recuerden que va a haber spoiler, no hay forma de hablar de esta película sin spoilearla, lamentablemente. El guión original es de Hampton Fancher, que es el guionista es uno de los guionistas de la película original. La película original, Blade Runner, del año 82, es una adaptación libre, o casi ni siquiera adaptación, es una inspiración. Ni siquiera copia el título de una novela del año 68 del escritor americano Philip K. Dick, llamada Do Androids Dream of Electric Sheep? ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Una novela que, salvo los nombres de los dos protagonistas, casi no tiene nada en común con su adaptación cinematográfica. Fíjense que ni siquiera el título de la película está en el título de la novela, o peor dicho, el título de la novela no está en el título de la película. Cosa que a mí me la hace más agradable, porque entonces la película se independiza de la novela, y lo que tú decías, que el lenguaje cinematográfico es uno, el lenguaje literario es otro, se logra independizar en ese sentido. Hampton Fancher fue uno de los guionistas de la original. A él no le gustaba la novela de Philip K. Dick, no le parecía que era buen material cinematográfico, y se terminó tomando la libertad de narrar una historia casi completamente nueva. En mi opinión personal, una decisión muy acertada. Hicieron una película que en su primera adaptación, como les decía, no solo no gustó, sino que hoy en día la crítica considera que no es la mejor versión, la que salió estrenada en sala, que es una película que le pusieron un voiceover. El personaje de Harrison Ford, Deckard, está narrando en off todo lo que está sucediendo a su alrededor, muy al estilo del film noir de los años 40 y 50, de la novela negra. Y eso después, cuando la película fue reestrenada en el año 92, eso se le quitó. Y la versión que hoy en día se considera la versión verdadera de Blade Runner, la versión definitiva, es sin el voiceover, que deja mucha ambigüedad, deja muchas interpretaciones para que sea el espectador el que interprete lo que está viendo, y creo que es una de las cosas que me la hace a mí tan valorable. Para no dar con más vueltas en el preámbulo, te doy la palabra a ti ahora, Edgar, nos des tu impresión. ¿Qué te pareció Blade Runner 2049? Yo creo que le voy a dar una segunda oportunidad, porque no me gusta hablar mal de las películas. No voy a decir que me decepcionó, pero debo aceptar que no me gustó. No me gustó mucho. Uh-huh. Y creo que ahí juega con mucha fuerza el tema generacional. Por ejemplo, te pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que viste Blade Runner, la primera? Hace 20 años, la vi alquilada en VHS, en un club video que había por mi casa, que tenía la edición Director's Cut, y después, al año siguiente, Warner Brothers cumplió 75 años, y a nivel mundial, cuando Venezuela jugaba un papel en el mundo, reestrenaron varias de sus películas en el cine, que si Bonnie and Clyde, Casablanca y Blade Runner, y tuve la oportunidad de verla en el cine. Creyendo que iba a ver la versión teatral del 82, descubrí que era la misma de Director's Cut que ya yo había visto en VHS, y pude verla en el cine y me gustó todavía más. Es una película que tomó tiempo para crecer en mí. Ya la tengo fue mi primer DVD comprado original. La tengo en Blu-ray, o sea, la tengo en casi en todas las ediciones. Cuando tenga dinero para un 4K también me lo voy a comprar en 4K, y cuando sea millonario me voy a comprar una copia en 35 milímetros. Firmada por Ridley Scott. Y la pude ver en cine. Tengo 20 años apreciándola, la original. Yo la primera vez que la vi habrá sido hace 12, 15 años alrededor. O sea, la vi en DVD directo, creo que me la prestó Sebastián. Estábamos viendo una materia, una electiva sobre distopías en el cine. Ah, eso fue en 2007, hace 10 años. Hace 10 años. Imagínate. Y la verdad sí, también me enganchó. No creo que al nivel de Sebastián, me parece como que creció con la película. Casi. Pero sí me enganchó y me pareció un buen producto, una buena realización. Bueno, a mí Blade Runner no es mi época, porque soy el más joven dentro de esta sala. Siempre me voy a jactar de eso. ¿Ustedes son del mismo año? Sí, ¿tú eres del 87? 87. ¿De qué? Noviembre. El más joven de la sala. Bueno, yo no le tengo tanto cariño a Blade Runner. Además que siempre me ha confundido el hecho de que la primera parte tiene como 5 versiones. ¿Cuántas versiones tiene? 5, sí. ¿Ves? Y yo he visto una, yo no sé cuál he visto. Si es la que estrenaron, si es la que... Pero vamos a decir que son 2, porque la principal diferencia es voiceover, sin voiceover. Yo la vi sin voiceover. Ese es el Director's Cut, y luego hay un Final Cut que mejora, corrige algunos efectos. Y creo que agrega minutos. Y agrega segundos. Exacto. Son segundos. La que yo vi dura 1 hora con 57 minutos. Ese es Metrópolis. Ese es el Final Cut
O sea, esa no fue la que se estrenó en el cine. No, esa es... Sí, pero la diferencia con la que tú viste, con la que yo pude ver en el cine, son tonterías, son segundos de diferencia. Las dos no tienen voiceover, las dos tienen la escena del unicornio. Todo eso está. La versión definitiva de la que usaron como canon para la película actual es la de 2007, que es la que tengo en Blu-ray. Que si tú la ves y no estás prestando atención y ves la Director's Cut del 92, es casi lo mismo. O sea, no te estás perdiendo de gran cosa. Mientras que si la comparas con la del 82, sí hay significativas diferencias. Esta creo que Blade Runner 2049 tiene una mejor suerte que ayudada por la original. Ya como por ser Blade Runner de Ridley Scott, una película de culto, colabora a que este estreno no sea tan dramático como el de la del 82, que fue un fracaso y que después fue que se hizo de culto. Ahora esta costó 150 millones, pero tiene 195. Ya por lo menos ¿cómo se dice? Cubrió los costos. Los costos, exacto, sí. Los gastos. Esta película yo creo que se va a llevar el Oscar, deberían darle el Oscar a Dickens, por fin. Yo lo veo peleado con Hoyte van Hoytema de Dunkerque. No. Que es... Pero no, ya, yo creo que pero yo creo que esto así como... O sea, lo voy a hacer una predicción de Notre Dame. Yo voy a hacer un hashtag así como de Oscar para Leo. Oscar for Leo, yo creo que ya Oscar for Roger, porque ya está haciendo... Bueno, a Ennio Morricone le tuvieron que dar primero uno de estos honoríficos, antes de que finalmente le dieran el que yo creo que se lo dieron porque ya dijeron, se nos va a morir, tiene 90. Pero el de Tarantino, ¿no fue? El de los 8 de Hateful Eight. Que además es brutal cuando tú empiezas esa película de sonido. Sí. Bueno, yo digo que no me gustó y que también puede ser una cuestión de mood y que le quiero dar otra oportunidad porque me gusta pues ver y volver a ver las películas. Me pasó, yo recuerdo y siempre lo recuerdo, Lost in Translation, la primera vez que la vi me durmió, la segunda vez la terminé, pero me aburrió. Y la tercera vez me marcó, me encantó. O sea, amo a Sofía Coppola, las pantaletas transparentes de Scarlett Johansson con lo que arranca la película, es una cosa que quedó en mi cabeza de por vida. Entonces, con Blade Runner yo quiero volver a verlas, tanto la 1 como la 2, como la 2049, en otros momentos, en otro estado de ánimo. A lo mejor eran las 6 de la tarde, estaba cansado y me aburrió. Pero valoro mucho la fotografía, valoro lo correcto del trabajo de Gosling, que se mantiene como uno de esos actores muy talentoso ¿no? Y de los más importantes de la actualidad. De su generación me parece de los mejores. Sí, de los mejores. Ana de Armas, por favor, por favor. Creo que si yo hago el ejercicio que te digo de recordar algo, la imagen, esa... gigantescas del cuerpo de ella desnuda, son cosas que... El holograma. El holograma y el que es como estatua, ¿sabes? Que también es ella misma desnuda. Me marca. Ana de Armas. Harrison Ford y su participación, pues levanta suspiros y la gente cuando aparece Harrison Ford, tú sientes como que casi que quieren aplaudir que está Harrison Ford allí. Que parece que ahorita últimamente solo podemos ver a Harrison Ford repitiendo sus papeles icónicos, ¿no? Sí. Indiana Jones, Han Solo, Deckard. Las dos anteriores me decepcionaron bastante y esta vino a salvar la patria. O sea, sí. Es muy correcta, es muy pertinente y no es excesiva ni le falta. Ahí está como que para lo que se necesita está cumpliendo. Pero me decepcionó, si algo debo decir que me decepcionó fue el trabajo del director, que me gusta muchísimo. Me gusta mucho su trabajo en Incendios, me gusta mucho su trabajo en Prisioneros, en Enemy, ¿cuál fue la otra? En Sicario, incluso en Arrival, la manera como él todo lo de las atmósferas las mantiene y las crea desde su trabajo como director. Acá yo creo que estaba como tímido, como con un gran peso encima, que es una película de culto, un gran director o un reconocido director como Ridley Scott con una gran trayectoria. Como productor. Como productor. Teniéndolo como jefe. Pues. Sí, ¿sabes? Yo creo que toda esa presión se le nota a Villeneuve y no es su mejor trabajo. De todas las que le he visto, creo que es la película que menos me gusta de Villeneuve. Porque no veo a Villeneuve. Alguien, creo que era Iván, que nos dijo, que hace como una superposición. Exacto, como hay una escena donde Ana de Armas, que es como una novia, como casi como Her, virtual, se mete en el cuerpo de otra para que pueda poseerla sexualmente Gosling. Y esa secuencia creo que define un poco lo que es esta película en comparación con su primera. Entonces, yo la recomiendo, pero no es una película que me haya gustado. Me gustó creo que un poco más la primera. Bueno, ¿qué replicas tú? ¿O qué continúas tú? Bueno, empezando con lo que dijo más cercano Edgar, con de que la película parece una superposición. Yo
me atrevería a decir que no. Esta película tiene elementos muy Villeneuve que quedan marcados de entrada primero por la fotografía y de hecho los planos te van indicando por dónde va todo el asunto de la película. No sé si recuerdan en Sicario esa escena ya casi al final de cuando descienden al túnel y bajan para encontrarse, o sea, para pasar al otro lado, para pasar al Sicario al otro lado. Igual me pasó y recordé eso en el cine cuando el personaje de Gosling va al encuentro de Harrison Ford. Que entonces va en Las Vegas entre las estatuas y va y un plano, me encantó la película. Sí tiene muchos elementos de Villeneuve. Me parece que las cosas que son de Ridley Scott, que marcaron mucho la original, no se notan. ¿En qué sentido? Primero, lo del trabajo de Scott en la original me parecía que eran como planos muy cerrados. Era una ciudad primero como a lo que da a entender como mucho más angosta, más reducida. En Blade Runner 2049 ves otras dimensiones de la ciudad, ves otras dimensiones de la realidad que están viviendo para entonces. La película me parece que la supera en muchísimas cosas. Una de esas es en realización de los planos. Por ejemplo, hay una, empezando la película, que vuelan como que todos los alrededores de la ciudad y ves la magnitud del espacio, la cantidad de paneles solares, recogiendo la electricidad, todo lo demás. ¿Qué otra cosa? Blade Runner es la primera película, no es la primera película de Ridley Scott. No, es la tercera. Es la tercera, es una de las primeras. Yo me atrevería a decir, yo no he visto su primera película, que es Duelo, pero todo el que la ha visto... Duel es de Spielberg. No, la del carro. No, pero ¿Se llama igual? Sí, se llama... Bueno, capaz me estoy... Qué papelón. Capaz me estoy aquí confundiendo. Ahorita lo busco ya en la IMDb. Pero sí, se llama es parecido desde el año 77, 78. Luego viene Alien, del 79, y luego viene... Que fue un éxito, y esa sí fue un éxito, y es muy buena. Muchos la consideran una película que redefinió el género de terror. Y luego está Blade Runner, que muchos la consideran una película que redefinió la ciencia ficción. Sí. Si la primera película, cuando finalmente la vea, me impacta como le he visto a tanta gente decir que es así de buena, me atrevería a decir que las mejores 3 películas de Ridley Scott son sus 3 primeras películas. Sí. Porque Alien y Blade Runner, de las que he visto, son las que más me gustan. Y Gladiador, mi suegra me mata si yo no digo que Gladiador es bueno. Yo la disfruté mucho con la vi en el cine, pero yo creo que ahí se me sale mi sesgo de profesor de historia y me molestan algunas cosas. Claro. Me molestan ciertos maniqueísmos que están presentes aquí otra vez en esta Blade Runner y que no están en el original pero no quiero interrumpir a Rancés, que venía con una idea. Sí, otra cosa de la que separa la película original de esta nueva entrega es la música. Tanto en la primera a mí me parecía bestial el trabajo de Vangelis, en esta de Hans Zimmer es un encanto. La diferencia es del cielo a la tierra, un soundtrack del otro. Pero ¿y cuál te gusta más? Podría decir que están los dos igual, pero es que... Igual. La película está... Creo que, Hans Zimmer es como más inteligente en eso y logra, con lo poco, crear un ambiente. En la película, en Blade Runner, hay minutos que no suena nada, pero hay momentos que la música es esencial. Lo de Vangelis era toda la película, está sonando, que también es genial. Pero Hans Zimmer logra el objetivo, me parece que es tremendo soundtrack y seguramente para los próximos Oscar va a estar nominado 2 veces, tanto por Dunkirk como por esta. Y debería ganárselo por cualquiera de los dos. Exacto, que son geniales los dos. La fotografía, lo mejor de la película, una de las mejores cosas. Las actuaciones bestiales. Ryan Gosling, que muchos dicen que estos son los papeles que a él le funcionan, le pasa en Drive, le pasa en, ¿cómo es que se llama la otra del director de Drive? Only God Forgives. Que hace unos buenos papeles que son... Cuando habla poco. Exacto, personajes que no hablan mucho. Yo creo que no sé si las chicas es que cuando lo escuchan dicen, no, pero no es tan tipo como parecía. Pero aquí el tipo se luce. Además tiene una escena como muy dramática cuando él descubre que no es el elegido. Que le da aquel golpe al vidrio con la silla y la cara. No, está muy bueno. Y Harrison Ford, me pareció que la presentación del personaje en esta película es muy, muy bueno. Te ponen a dudar. Como en el minuto, en la hora 40. O sea, exacto. Te lo estiran para que lo esperes. Y no solo que te lo estiran, sino que cuando sale por primera vez no sale de frente, sino de espalda, que le dispara
a Ryan Gosling, a Kay, es el nombre del androide, que después se puso Joy. No, Joy es la inteligencia artificial. Esta mujer Ana de Armas espectacular. Otra mujer espectacular en la película es una chica que se llama Mackenzie Davis, que es la que hace la prostituta que contrata la inteligencia artificial. Robin Wright, bien también. El otro androide, el androide de Wallace, la otra mujer, espectacular. El personaje se llama Luz. Espectacular también esa actuación. El mismo, bueno, que sale poco. Jared Leto cumple. Suficiente, exacto. Está suficiente como aprobada la tesis ahí. Otra cosa que me impresionó de la película es que yo llegué por lo menos sin ver. Habían publicado 3 cortos antes del estreno de la película. Yo llegué a la película sin verlos y creo que no hicieron falta. Igual. Me sorprende que los primeros 5 minutos de película tú no sabes, bueno, no te lo dejan claro, si el personaje de Ryan Gosling es o no es un androide, y te lo cantan de una. Es más, ahí yo dije, no, es que ya la película no es esto. La película es mucho más que esto. Y claro, me di cuenta cuando pelea con un androide de verdad, que el androide lo tiene contra una pared que al parecer lo deja mínimo loco. Yo dije, claro, una persona no puede aguantar tal nivel de golpes, tiene que ser un androide. Y ahí lo revelan a los 5 minutos de la película, cosa que me parece genial porque amplía el universo y da nuevas aristas y nuevas formas de contar una historia totalmente distinta, que me parece que se aleja bastante de la original, porque la original es como la investigación de un crimen, y él va poco a poco. La original es un film noir con androides. Exactamente, con seres sintéticos. Y esta sí va mucho más allá y se discuten otras cosas. Me gusta lo que se discute en la película, es el concepto más o menos de qué es real y qué no, y hasta qué punto somos de verdad sintéticos pero reales. Incluso la misma humanidad, o sea, el mismo personaje de Harrison Ford, por ejemplo. Por esas razones es que yo digo que tengo que volverlas a ver cada tiempo, leerla y releerla. Yo volví a ver 2 semanas después, o una semana después, volví a ver Blade Runner 2049, la fui a ver en una mejor pantalla de la que la vimos el día de la premiere, una pantalla más grande. Lamentablemente tenía una familia atrás, la sala estaba casi vacía, y yo vine a tener el mal tino de sentarme atrás, o sea, justo delante de una familia donde había un pelado como de 12 años que prefería estar, yo qué sé, viendo los trolls o algo así. Y no dejaba de molestar. Entonces, emoji. Sí, una cosa así como esa. Y no dejaba de molestarme. Entonces me tuve que voltear más una vez a mandarlo a callar. Pero lo pude ver en una mejor pantalla. Una pantalla mucho más grande. Una pantalla 235:1 de esas que llegan hasta el piso. Okay. En una sala tipo estadio. ¿Dónde? En Los Naranjos. La sala 1 de Los Naranjos. Yo los oía y yo decía, oye, mi opinión va a ser la síntesis perfecta de lo que están diciendo los dos. Porque si vamos a empezar, voy a decir algo, lo primero que a mí me pareció malo y que ninguno de los dos mencionó. A mí me decepcionó el guión. A mí me parece que el guión cae en unas exposiciones, incluso diría hasta balurdas, en un par de puntos que no hacen falta, además, y que la original no tiene. Es decir, cuando un personaje comienza a explicar, sabes que hubo un blackout y se nos borró todo y no existe nada de lo que existía antes, yo dije, ciencia ficción chimba, esto ya lo he visto en series de televisión animada. Eso me pareció pobre, eso me pareció que estaban haciendo un ejercicio de mala escritura ahí. Y lo peor es que no pasa una vez, eso pasa al menos 2 veces más en la película. Pasa una vez más al cierre, en esa escena final tipo Planeta de los Simios, que te anuncia otra spoiler, que deja abierta la posibilidad de una segunda secuela que habla de un uprising, de un alzamiento general de replicantes. Pero a mí eso no me molestó. No. O sea, la película me pareció que está tan bien hecha que esas cosas que por lo general molestan a los fanáticos de la ciencia ficción, que es tu caso, mucho más que el mío, pero la película está tan bien realizada que no me molesta ninguna de esas cosas. Es que fíjate, yo salí del cine y así, wow, o sea, salí impresionado. Era mejor de lo que yo esperaba. No considero que sea mejor que la original, pero siento que, como dices tú, Edgar, Denis Villeneuve, evidentemente, y para que no quede en duda, lo ha confesado. O sea, hay un montón de videos de YouTube donde lo dice. Él es fanático, él vio la original en el cine con el voiceover, él la ama, él le encanta la primera vez que la vio, él le gustó, él era un niño cuando la vio, cosa rara porque no es una película para niños, es una película no es la típica. No, pero era adolescente a lo mejor, porque quizás tiene como 50 y eso es hace 35. Sí, exacto, debe haber sido un adolescente, le gustó bastante, él no quería que hicieran una secuela, él no quería que lo contrataran y al final lo convencieron y dijo, bueno, está bien, o sea, sí, evidentemente él pisó con cuidado, él hizo un tributo, me parece que
está visualmente muy bien trabajada. La última película de Denis Villeneuve que vimos, que fue Arrival, a mí me decepcionó un poco, pero porque las dos películas anteriores a mí me habían gustado demasiado. Sí, sí. Yo la primera vez que vi algo de Denis Villeneuve, que arrastré a Rancés al cine, fuimos a ver Sicario, y yo salí extasiado. 2 semanas después vi a Prisoners por televisión, y gustó casi igual. Sí, sí. Me entusiasmé mucho cuando supe que entonces lo habían contratado para Blade Runner y dije, bueno, al menos algo bueno, entre una noticia que para mí es mala, que es la idea de una secuela. Fui a ver Arrival entusiasmado, había generado mucho hype, la nominan al Oscar, que yo, wow, será mejor que las otras dos. En mi opinión, no es mejor que Prisoner ni que Sicario. Y no le fue bien en los Oscars, ahí lo ves. Exacto. Pero es una película en la que uno ve los elementos de nivel. No, lo que pasa es que uno lo ve como en una versión suave, una versión modo easy, en lenguaje de videojuego, ¿no? Modo tríptico. Pero, sí, una cosa suave, sí. Acabas de decir algo que a mí me ha dado mucha tristeza pensar. Mencionas que Denis Villeneuve vio esta película en el cine original, adolescente, y pensé en el adolescente que no te dejaba ver la película. Hemos perdido probablemente la oportunidad de alguien que pueda ser tan genial como Denis Villeneuve, y el niño estaba fastidiando porque quería ver emoji, no sé. Sí. Entonces es muy triste. Ya Venezuela sigue así. Venezuela sigue sin un Denis Villeneuve futuro. Bueno, la muestra es muy pequeña todavía, ¿no? Esperemos que sí los haya. Yo tengo fe en muchos de mis alumnos, lamentablemente están en Los Ángeles, pero tengo fe. ¿Cuántos hemos visto a Blade Runner? ¿Cuántos espectadores en Venezuela han visto Blade Runner 2049? Bueno, yo la vi el lunes siguiente del estreno. Es que no sé a los casa números. llena. A casa ¿Sí? llena. Estaba Lleno lleno. el cine. Me sorprendió que estuviese lleno. Me sorprendió que no tanta gente se saliera. Y por último, la vi súper bien y tranquilo en el Líder, en la sala 7 del Líder, creo que fue el lunes, después del viernes del estreno. O sea, la que lo fui a volver a ver. Pisano. Ahí podemos ver más o menos cuántos lo han visto. Más de 100.000, no creo. No, sé. creo que no llega todavía. Ahorita lo busco. Y bueno, y ahora que saco cuentas en grupos de amigos, creo que casi todos la han visto, que es muy distinto a que le hayan gustado. Bueno, si todos nuestros amigos en común la han visto, ninguno me lo ha dicho. Eso No, yo indica todo. sí sé de varios que la han visto ya y que... Okay. Pero, no digamos nombre para no exacto. comprometer a nadie al aire, pero creo que hay como 2 o 3 que no les gustó. bueno. Y hay otros 2 que sí les gustó. Yo estoy tratando de jalar a un buen amigo que vive en México, que es tan fanático de la original como yo, y bueno, él tiene las 1000 excusas para no ir a verla y le estoy tratando de hacer ver. Ya la última vez me salió con una pesadez de respuesta, entonces creo que no he sido moderado, no le he insistido más, pero yo quiero que él la vea en el cine. Yo fui con un buen amigo mío que no es cinéfilo. No, para él ver las cosas en el cine no es lo que significa para cualquiera de los 3 que estamos aquí reunidos, pero yo lo invité a verla la siguiente vez, el día que estaba el adolescente sin feliz atrás mío. Ese sí, la sala estaba medio vacía, pero también fuimos muy temprano, una función muy, muy temprana, y a él le gustó. A él le gustó bastante, él ama la original tanto como yo, o sea, él de verdad, él no es cinéfilo, pero esa película para él es muy significativa y muy importante. Y para mí fue como una muestra de, mira, a este pana también le gustó. Y siguiendo con la amalgama o la síntesis de sus dos opiniones, yo empecé por lo malo. A mí el guión, me pareció que el guión cae en algunos puntos, tiene unos valles, unos 2 o 3 valles de cosas burdas, de cosas que si tú, Edgar, en tus clases de repente de guión, le dirías a un alumno, a una tesista, mira, esto es mediocridad, esto no se hace, o sea, esto evítalo, busca narrar esto por otra vía, que no sea la de que explícitamente un personaje te exponga media trama diciéndote, sabes que pasó tal cosa. A mí, afortunadamente... ¿Y no creo que puede ser una cosa de gusto, de que a ti no te gusten esas cosas? Mira, puede ser, no lo descarto, pero la convención es que la palabra exposición como Deus Ex Machina, cuando tú caes en eso, es que es malo. Eso se considera que la exposition, como lo llaman en inglés, como el Deus Ex Machina, es un recurso negativo que tiene que ser evitado. Lo cual puede ser un cliché en sí mismo, decir que hay que evitar la exposición, ¿no? Pero a mí en particular no me gustó eso, independientemente de que eso sea objetivamente hablando malo o no. Luego, yendo poco a poco hacia las cosas que me gustaron, me gusta, como dice Rancés, que la película expande el mundo de la original. Es casi, más que una secuela, a veces es casi más bien un spin-off. O sea, exacto. Es como otra historia en el mismo universo, ¿no? Me gusta que visualmente expande, la ciudad expande el mundo de Blade Runner. Porque el mundo se ha expandido también. Sí, exacto. Claro. Y la original, me imagino que es por las limitaciones técnicas de la época. La original son planos más cerrados, son espacios más yo por eso se lo perdono. Y yo entiendo que la original no podía hacer lo que se hace ahorita con la tecnología digital. Ahora San Diego es un basurero, ¿no es? Que lo otro no. Eso me pareció un chiste muy, muy simpático porque San Diego y Los Ángeles no se llevan bien. Entonces me pareció que era una burla
cómo se lo tomará la gente de San Diego. Y luego, por supuesto, la fotografía de Roger Deakins ya es un género en sí mismo. Sí. Ya yo veo películas a veces sin ver quién es el director de fotografía y automáticamente digo, oye, esto parece, y en eso veo los créditos. Ajá, esto parece Roger Deakins y ahí está. A él se lo reconoce. Incluso he visto películas animadas que después descubro que Roger Deakins fue asesor técnico. Como por ejemplo Wall-E. En Wall-E él hizo la asesoría técnica. ¿Quién es el fotógrafo de la Ridley Scott, de la Blade Runner? Un director de fotografía que ya murió. Nunca me he logrado aprender el nombre, pero solo le he visto esa. Yo solo he visto Blade Runner. ¿No? Tiene otras, por supuesto, pero yo no he visto las otras. Ahorita busco el... Pero es muy lograda también. Sí, no, es que yo creo que el listón estaba muy alto. Para mí, tan alto que no lo superó, pero se le acercó de forma honrosa. Y llegándose a lo que más me gustó, como les decía, la fotografía de Deakins es una categoría aparte, ya él es un género en sí mismo. Para mi sorpresa, la banda sonora, como decía Rancés, también. Me parece que hace poco vi un video de YouTube, leí una crítica en una página de crítica de cine, que decían que estamos llegando a un punto de saturación de Hans Zimmer, que ya está viendo como que demasiado Hans Zimmer en nuestras vidas. Y yo dije, oye, quizás, y nada, me muerdo la lengua, porque las dos películas que este año tenían música de Hans Zimmer quedaron muy buenas. Además que Hans Zimmer llegó aquí de paracaidista de emergencia última hora, porque el compositor era Johan Johansen, que es el de Sicario, que es el que usualmente trabaja con Denis Villeneuve. Y él renunció algo así como que en julio. Y tuvo que llegar Hans Zimmer y otro compositor, porque fueron dos en realidad, tuvieron que llegar a última hora, aunque Hans Zimmer parece que es el que se llevó el grueso de la producción, a hacer un trabajo de composición y en mi opinión no opaca al original, no es mejor que el original, es tan buena otra como el cosa, original, es otra cosa. Que es igual. Es otra cosa porque, ponte tú, y esto, voy a hacer aquí un símil que se me ocurrió anoche, diciendo una cosa que a mí me gusta mucho visualmente de la original. Es que la original te mezcla cosas muy futuristas, como se concebía el futuro en el año 82 y como todavía lo seguimos concibiendo ahorita, con cosas muy retro. O sea, están las fotos en blanco y negro, en portarretratos convencionales, en el cuarto de Deckard, un piano convencional. El cuarto donde vive Tyrell es un cuarto con una cama que parece del siglo XVII. La rocola. Hay rocola. Y aquí, por lo menos hasta que aparece en Las Vegas, todo el tiempo que estamos en Los Ángeles, todo parece muy futurista, todo parece muy la estética del futuro, ¿no? Sí. Sin cosas retro. La música de Vangelis, de la original, tiene música muy electrónica y de repente te suena un saxofón. Exacto. Se te convierte en jazz sin fórmula de transición, porque resulta que Vangelis hizo el soundtrack viendo la película y con un sintetizador al lado, describiendo lo que él sentía viendo esa escena, ¿no? No sé si Hans Zimmer trabajó así, pero me atrevo a decir que no. La música de Hans Zimmer, muy buena, pero es también, así como la dirección de arte de la película es más homogénea, la música de Hans Zimmer también es más homogénea sin esos saltos de género como tiene el original, que también tiene saltos de género artístico en la dirección de arte. Por ejemplo, te sale un ajedrez de madera al lado de una computadora de última generación. Esa mezcla tan barroca que tiene estilísticamente el original no está aquí. O no está en la misma magnitud. Bueno, y eso volviendo ahora a lo de que dices las cosas... en la música y en la dirección de arte. De las cosas retros, hay una parte de la película como que la gente tiene un fetiche con las cosas de madera. Que ya la madera no se consigue. Sí, porque no hay ningún ser vivo. Exactamente. Salvo lo... Y bueno, también para explicar eso, la inexistencia de ese tipo de cosas puede ser porque ya no hay los recursos para hacer ese tipo de cosas. Por lo menos ya no hay unas camas de la forma que había en la película de Harrison, de la original, porque ya no hay el recurso como tal, que sale el secuestrador de Capitán Phillips. Se acomodó los dientes. Ah, sí, el actor somalí. Exactamente. Barhadi, ahorita ya les busco el nombre. Ni idea. El otro compositor, además de Hans Zimmer, es Benjamin Wallfisch. Pero creo que Hans Zimmer es el que se lleva los principales créditos. Yo le mostré, antes de que vieran la 2049, porque asumo que la familia va a ir a ver la 2049, yo se las recomiendo, a mi familia, quiero decir, les coloqué la Blade Runner, la primera, la de Ridley Scott. Yo creo que es necesario. A ellos les encantó. Me decían, ¿de qué año es esta película? Del 82. ¿En serio? Pero si se ve como del 2000. O sea, la fotografía es tan sólida que se mantiene aún en el tiempo, ¿no? Sin embargo, la fotografía de Deakins me gusta más que la original. Porque, bueno, también tiene como que más espacio, más amplitud y tal. Pero me gusta porque Deakins me parece más logrado acá. Como tú dices, a lo mejor el arte lo ayuda a que sea más homogéneo, mencionabas. Y cuentan con más herramientas. Las herramientas digitales no estaban presentes en el 82. Y Deakins no tiene el más mínimo empacho en usar efectos digitales y hacerte el media fotografía como Emanuel Lubezki con chroma key.
O sea, haciéndola en postproducción después digital. Ahora, fíjate esta contradicción que me atrevo a decir acá. A mí, este es el trabajo de Denis Villeneuve que menos me gusta, pero yo creo que Villeneuve es mejor director que Ridley Scott. Para mí. Yo creo que es mejor director. Porque si analizo las dos películas, Blade Runner, bueno, una película de culto, Ridley Scott... También tiene mucha pifia. Claro, También tiene mucha... Exacto. Sí, es un director... A mí me faltan todavía por ver las primeras películas de Denis Villeneuve. Las últimas 4 las he visto, 3 de ellas en el cine. Con solo esas 4 también es una comparación un poco asimétrica, porque por supuesto el otro tiene 20 películas. Sí, 20 o 30 películas, ¿no? Pero hasta ahora, faltándome sus 3 o 4 primeras, es un director para mí más consistente en la calidad de lo que entrega que Ridley Scott. Sí. Ridley Scott tiene unas películas que son para mí de las mejores, de mis favoritas en la vida, con otras que son un total meh. O sea, la de cómo es de The Counselor, una cosa que es un Fassbinder. Yo la detesto. ¿La odiaste? No, bueno, a mí porque me gusta el escritor. El escritor que es Cormac McCarthy. Con su primer trabajo para el cine. Su primer guión para cine. Sí, pero tiene directo. Otras cosas en los 90 que son cualquier... Sí, y en exacto. los 80 no, que bueno, son cualquier cosa. Robin Hood, la última que es con cualquier cosa. Sí. Él es muy desigual en su... Bueno, yo no he visto la última de Alien, pero creo que no es de él, ¿o sí? No, sí. Es de él. De hecho, él no dirigió, porque Blade Runner, esta secuela de Blade Runner, la iba a dirigir él. Y como le coincidió con la secuela de Prometheus, él se entregó a esa y se quedó solo como productor ejecutivo de esta, exacto. Y contrataron a un director. Pero por eso... Y escogieron muy bien. A mí me parece que los últimos, creo que lo más reciente de Ridley Scott que recuerdo haber visto justo ahora es Prometheus. No, y El Marciano. El Marciano. Con Matt Damon, que estuvo en los Oscar. Verdad, El Marciano. A mí El Marciano no me gustó tanto y Prometheus sentía que se estaba repitiendo él en sus primeras 3 películas y se repetía. Villeneuve, que tiene de bueno... En Incendios es una belleza de película. Estuvo nominada al Oscar, ¿no? Sí, era mejor película hablando inglés, exacto. Una belleza de película súper bien contada en 3 tiempos distintos. Logra montarlos bien, logra sacarle buenas actuaciones a un montón de actores que tú ni idea. Luego la siguiente que vi, Sicario, igual. Yo nunca imaginé que esta mujer, ¿cómo es que se llama ella? Emma no. Emily Blunt. Diera tan llegar a ese nivel, porque tiene unos momentos muy buenos. Claro, había actores excelentes como Josh Brolin, en caso de Benicio del Toro, que son muy buenos actores, que capaz no es tan difícil sacarle una buena actuación, pero esta mujer me parecía que sí. Es que se puso a la altura de sus compañeros. Exactamente. Que eran unos monstruos. Y luego Prisoners... el manejo de la atención ahí. Sí, también. Sí. Una belleza. Yo siempre quedo, con sus películas, siempre quedo al final raro. Así como, no sé contrariado, si... transgredido. Contrariado. En Blade Runner 2049, creo, Rancés, que a ti te pasó lo mismo. Yo quedé como melancólico por 36 horas. Yo sí, caí como en un bache. Yo estaba como en un despecho, una cosa así de que, ¿qué me pasa? Porque estoy triste. ¿Será el regreso a clase? ¿Qué es lo que me tiene mal, no? Y eso como que lo que él, creo yo, que hace mejor, es crear atmósferas y que la película se quede contigo después que sales de la sala. Sí. En Sicarios yo siempre recuerdo la tensión de cuando están llegando a Juárez. O sea, que van entrando los carros, la música y toda la cosa. Es posiblemente la mejor escena de esa película. Y cuando están atrapados en la cola. En la cola que van a salir. No, así, tú crees que te van a matar, que van a entrar a la sala y te van a matar. Es increíble. Y que prácticamente... Es que te lo muestra así, los enemigos están en todos lados y él logra a través de las imágenes decirte, mira, el enemigo está donde tú menos crees que está y está alrededor todo tuyo, una familia puede ser el enemigo, los policías que tú creías que eran tus amigos no son tus amigos. Es genial lo que crea alrededor de una escena. Es, sin lugar a dudas, un director muy talentoso que hay que prestarle atención a lo que va a hacer. Son esos directores que apenas salgo de ver una película de ellos, ya me meto en internet a ver qué es lo siguiente en lo que están trabajando y me decepciono cuando no veo que aparezca un título por ahí. Pero quería cerrar con la idea de lo que me gustó y luego aquí otra vez bajo un pueblo la vara. Ya mencioné 2 cosas, la fotografía, la dirección de arte. Me gusta que expande el universo de la original, se siente más abierto, pero al mismo tiempo también hay como menos detalle. Y ayer estaba viendo unos videos donde alguien decía eso, y es verdad, yo lo sentí también. Esta segunda película es casi toda aérea, ves las ciudades muy lejos. La segunda tiene muchas escenas a mitad de ciudad, ¿no? O sea, tanto a nivel de calle como a nivel del piso del medio de los edificios, ¿no? Exacto, o sea, el piso 20. Te quedan pisos para arriba y hay muchos pisos para abajo. Esta está como casi todo el tiempo un piso arriba. Y volviendo a las cosas que no me gustaron, así como me molesta que el guión tenga esas innecesarias exposiciones que en general yo suelo apreciar como actos de mediocridad,
no me satisfizo, no veo la necesidad de que la película se meta en un terreno más convencional de la ciencia ficción clásica, se meta más en esta lucha de buenos contra malos, que la original no tiene, porque el personaje de Wallace es a todas luces el malo, el villano, o sea, nunca te lo dicen de frente, pero como actúan sus secuaces no te deja lugar a dudas. Me parece que esa rebelión que sale planteada al final también es innecesaria. O sea, no innecesaria, sino que parece que esto es el planeta de los simios, esto es otras películas inspiradas en Philip K. Dick. O sea, aquí hay como algunos clichés, algunos tópicos que justamente a mí lo que me parece magistral de la Blade Runner original es que si como hiciste tú, Rancé, creo que fuiste tú o Edgar, no me acuerdo, si uno dice, descríbeme la primera Blade Runner en una sola oración, bueno, un film noir con robots. Exacto. Ahí no hay más para dónde coger. O sea, la película parece ser de una trama muy sencilla. Pero en esa sencillez, con todo lo que no dice, sobre todo cuando le quitaron el voiceover en el año 92, la película gana porque tú le puedes atribuir un montón de cosas o hacer un montón de metalecturas a través del lenguaje figurativo, a través de lo que significa ese reflejo en ese ojo de ese búho y que coincide con el reflejo del ojo de Deckard o de Rachel. La maestría que tiene tanto Scott como su director de fotografía de hacer un paneo, o sea, tienes un par de personajes hablando, la escena se acaba cuando ellos terminan de dialogar y sin embargo el director abre entonces la toma y abandona a los personajes que están hablando y ves a unos niños montando bicicleta. La película tiene un montón de detalles ahí y son claro, son 20 años apreciándola desde la primera vez que la vi hasta ahorita, y yo cada vez que la veía notaba una cosa nueva, porque hay un momento en que, ahorita no recuerdo los apellidos, pero cuando en la original sale, que en esta sale, repiten eso, sale un aerostático haciendo publicidad de las colonias fuera en otro planeta, y dice que la publicidad es pagada y los apellidos son un apellido chino y un apellido latino. Entonces ya te dice que como que Los Ángeles no tiene nada de caucásica, ¿no? No tiene nada de WASP. Los Ángeles es chinos y mexicanos. Claro, eso lo noté a la 15ª vez que lo vi. Entonces esas son cosas que yo fui agregando a lo largo de 20 años que me fueron enamorando del original. Entonces, claro, tenía el peso de la altura de donde estaba viendo la secuela. Y me gusta que la película simplemente es una historia de detective, es un detective en su día a día de trabajo, ya retirado, teniendo que hacer un último caso que lo llaman. Tú nunca ves una agencia de gobierno, tú solamente ves una comandancia de policía, que es muy retro, por cierto. O sea, esa escena no tiene nada de futurista, esa escena podría ser de una película ambientada en los años 40 y cuadra perfecto. Y aquí ya hay esos tópicos de ahí, mira, hubo una guerra entre androides y humanos, tenemos este drama sobre si los androides se reproducen o no, y tenemos además esta cosa que me pareció también un facilismo en que, mira, los androides, que en la primera Blade Runner es el tema central, los androides no podemos hacer que duren más de 4 o 5 años, pero porque no es que no queramos, que es lo que los androides quieren al principio. Cuando Betty confronta a Tyrell dice, es que probamos todo y no pudimos. Entonces esta comienza diciendo, bueno, ¿sabes qué? Si pudieron 2 años después, y entonces ahora quedaron unos todo androides. lo que tú duran y son súper fuertes. Entonces tú dices como que, o sea, todo lo que era central en la anterior, aquí como que lo borraron de entrada, ¿no? Es como lo que le molestó mucha gente de Alien 3, que Alien 3 comienza matando a todos los personajes que sobrevivieron en Alien 2. Entonces, spoiler alert. Y entonces eso decepcionó a mucha gente. Igual me pareció aquí como que cayeron en unos tópicos de ciencia ficción que no me parece, y la película dura 1 hora más casi que la original. Dura 2 horas 44, 5, una cosa así. Yo creo que hay escenas que, si bien tienen un rol en la trama, podrían haber sido, la misma escena podría haber sido más corta, cuando el personaje de Kay va a todo aquel basurero en San Diego. Sí. Que toda la escena es para que él se le plantee la duda si lo que él ha toda la vida ha creído que es un sueño implantado es en realidad una experiencia vivencial sincera, o sea, vivida efectivamente por él. Entonces te lo pintan en toda una escena larguísima en la que lo confrontan, lo derriban, lo enfrentan, y con la misma se queda resuelto como una especie de Deus Ex Machina en la que la androide que lo está siguiendo le quita toda la basura de alrededor para que haga su trabajo bien, y luego entonces al final caen otra vez en que cuando él finalmente encuentra el personaje de Harrison Ford, llegan los malos con su superioridad armamentística y los atrapan y los vencen. Entonces yo dije, ay, ¿sabes? Esto ya lo he visto en tantas obras que me fastidió verlo aquí metido, a veces pegado medio con tape, quizás estoy exagerando un poco la nota, pero
a mí me aburrieron un poco, pues, o sea, me parecieron innecesarios, me pareció que justamente le quitaban la magia que me gusta a mí el original, que por un lado me gusta que expandan visualmente la ciudad, que expandan un poco la mitología, que te muestren otros personajes. Me gusta mucho esta cosa de que ahora el protagonista es un androide y su androide es una inteligencia artificial, un holograma, ¿no? Como dice, tú tienes solamente el doble de códigos que tengo yo, tú estás hecho con adenina, guanina, citosina y adenina, guanina, citosina y timina. Yo estoy hecha con unos y ceros. O sea, ella solo tiene la mitad de los códigos. Eso me pareció muy inteligente. O sea, los androides tienen ahora su propio androide. Y quizás en la secuela será la guerra de las hologramas contra los replicantes, ¿no? Sí, hay secuela, que espero que no. Entonces ahí me pareció que caían unos tópicos que me parecieron un poco burdos, pero en general la experiencia de la película se compensa por otros lados y puedo decir que la película me gustó. O sea, fue una sorpresa. Yo venía engrinchado contra la simple y mera idea de que hicieran una secuela. Para mí era una afrenta, se habían metido conmigo. O sea, ¿qué ganas tienen? Están tocando una de mis top 10 películas de la vida. Y tengo que decir que, mira, la hicieron con respeto, la hicieron muy cuidadosamente, la película está muy bien hecha, la película hasta cierto punto se sostiene por sí misma, aunque considero que la película no se explica, o sea, tú no entiendes la mitad de la película si no has visto la original, pero aún así se puede disfrutar si no has visto la original, porque la compensas con las actuaciones, que estoy de acuerdo con ustedes, las actuaciones son muy buenas, incluso la actuación más simple, que es la de Ana de Armas, está muy buena, ella se pone a la altura de sus compañeros, lo que demuestra la importancia de un director y un buen cast. Personajes que apenas tienen minutos en pantalla se la roban, hacen un muy buen trabajo. Bueno, ya no puedo seguir hablando de Roger Deakins porque voy a parecer un fetichista, pero la fotografía, que hay escenas que están iluminadas nada más con una luz ocasional, como la pelea final en el carro, que solo está iluminada por la luz que entra a veces por la ventana y que muchas veces no entra y que solo el agua deja pasar, está muy bien logrado. Y un momento de tensión muy bien logrado que definitivamente Denis Villeneuve es un maestro creando tensión, es muy hitchcockiano. Sí. Y muy buena herencia ahí. Está sin temor a estar haciendo herejías comparativas, está a la altura de sus compañeros de edad, porque tienen la misma edad, de un David Fincher y incluso un Christopher Nolan. O sea, son directores que ya le llevan ventaja en tiempo y en admiración, pero este llegó más reciente y se coló ahí, y yo, sin temor a estar cometiendo una injusticia, lo pongo en el mismo sitial. Bueno, pasemos a hacer este experimento de votación. Empecemos con los pulgares. Rancés. Pulgar arriba, sin duda alguna. La recomienda. Edgar. Pulgar arriba también. Pulgar arriba, yo también. Entonces, bueno, otra vez, si nos poníamos como Rotten Tomatoes, pues sacó 100%. Por eso es que ese mecanismo de ellos no me gusta. Pero si le ponemos nota. Yo 8. ¿Rancés? Yo le pongo un 9. Yo estaba entre 9 y 8, pero... Un día me siento que le dejo el 9, otro día siento que bajo el 8. No quiero usar números fraccionados, pero vamos a decir que entre 8 y 9 depende de estado de ánimo y mi apreciación con el original y mi optimismo por la vida. Ojo, yo creo que esto igual, con todas las notas y las recomendaciones, es una película que hay que ver, pero con mucha paciencia y cuidado. O sea, sí, no es una película para todo el mundo. Exacto. No es como It. Es claro. Una película para un público más nicho, público que le gusta la ciencia ficción, público que conoce la obra de Villeneuve o público que conoce la Blade Runner original o le gusta el subgénero distópico. Y para el público general, quizás Gosling por La La Land. Exacto, para que Gosling por Crazy algo. Stupid Love. Sí, a mí ¿sabes? Yo todavía no termino de asimilar, confieso mi esnovismo y mi disculpa si ofendo a alguien. Yo no termino de entender la gente que va al cine a ver las películas porque le gusta fulano o mengana como actores, ¿no? Esa es la vieja escuela de los 40. Claro. Pero, ojo, posiblemente sea el 80% de la gente que ve las películas la ve por el actor. Sí. Yo, que me autodefino cinéfilo, la veo por la temática, por el director, por la historia, por lo que sea, ¿no? Junto un montón de variables ahí. Y me sorprende que entonces hay gente que se sale a mitad de película. Pero es que desde las bases. ¿No? La otra vez le pregunté a un niño. Esa es la base del cine, del negocio del cine. Claro. Es el Star Power. Y yo digo que desde las bases, porque los niños tampoco te enseñan qué hace un director. Claro, qué importancia tiene un director. La otra vez le pregunté a un niño qué directores le gustaba y me dijo Dwayne Johnson, Zac Efron. Yo le dije, no, esos son los actores. Yo hablo de los directores. ¿Tú sabes lo que hace un director? Y me dijo, yo no juzgo a la gente por lo que hace. Exacto. Yo no tengo la culpa que sea un bastardo. Y no tan hipster. Bueno, pero yo creo que sí, te gusta Drive, te gusta Blade Runner, la original, y te gusta la ciencia cosas ficción como Zodiac.
Zodiac es un buen ejemplo para esta película porque tiene más o menos la misma velocidad. Te va a gustar Blade Runner 2049 sin duda alguna. Si te gustaron esas tres, llégale a Blade Runner. Sí, igual, yo lo recomiendo de la misma manera. Bueno, entonces con esto hemos cerrado nuestro primer episodio de Perípatos Radio. Esto vamos a tratar de que sea mínimo 2 veces al mes para tratar de cubrir los estrenos de la semana. Estamos llegando tarde a este par de películas. También haremos algún día episodios monográficos de clásicos, de películas que sintamos que todo el mundo deba ver, así sean de hace 70 o 100 años o de hace 6 meses. Y nos estaremos oyendo por este mismo canal.